eso se considera, digamos, como un proceso de inteligencia o un proceso inteligente. Entonces, es como un campo muy general. Luego, dentro de la inteligencia artificial hay muchas áreas y una de esas áreas es Machine Learning. Entonces, el Machine Learning ya es más específicamente a enseñarle a los sistemas cómo mejorar automáticamente eh, a partir de datos, sin necesidad de programarles un algoritmo. Entonces es como un aprendizaje automático totalmente a partir solo de una entrada de datos, sin yo decirle cómo hacerlo, ni qué se necesita, ni nada, solo darle los datos como entrada y que él aprenda y me dé una salida. Y luego dentro del Machine Learning hay otra rama que se llama Deep Learning. Y el Deep Learning es cuando ya se están utilizando redes neuronales para que esos sistemas aprendan información compleja, porque podría ser Machine Learning con diferentes algoritmos sin necesidad de usar redes neuronales. Pero cuando ya implementamos una red neuronal, entonces no solo hablamos de Machine Learning, sino que más específicamente se habla de Deep Learning. ¿Okay? Sí, entonces me gustaría hablar como un poquito de por qué el Machine Learning es importante en la medicina y cómo se está utilizando ahora, cómo se puede utilizar en un futuro, porque tiene como gran potencial en esta área. Ok, entonces, el Machine Learning, digamos, en medicina tiene muchísimas aplicaciones y muchos, digamos, han tenido miedo a través de la historia de empezar a utilizar inteligencia artificial en campos de estudios que tienen que ver con el cuerpo del ser humano, porque el cuerpo del ser humano es una cosa bastante delicada. Sin embargo, utilizar Machine Learning a través de diferentes investigaciones ha demostrado que puede traer varios beneficios. Entonces, dentro de esos beneficios, podemos mencionar que se puede mejorar el diagnóstico, porque al utilizar modelos de Machine Learning o de Deep Learning, podemos empezar a hacer diagnósticos más específicos en el campo de la medicina, podemos encontrar nuevos patrones, entonces podemos a la vez personalizar el tratamiento. Si yo encuentro patrones muy específicos en un diagnóstico que antes era común, tal vez ya el tratamiento no va a ser el mismo para 5 personas que tenían el mismo padecimiento, porque tal vez las 5 personas presentan patrones distintos y el Machine Learning me permite ver esos patrones, entonces yo puedo personalizar como el tratamiento porque tengo características más individualizadas. Y a la vez, digamos, también puede ayudar muchísimo a la eficiencia y el ahorro de costos, porque actualmente, digamos, dar un diagnóstico en medicina sin el uso de la tecnología es algo muy complicado, o sea, es algo difícil que toma muchísimo tiempo de investigación, que toma muchos experimentos, muchos recursos, etcétera. Pero si empezamos a implementar inteligencia artificial y machine learning en la medicina, podemos empezar a hacer simulaciones, por ejemplo, podemos empezar a ver datos históricos, comportamiento de los datos históricos de pacientes, encontrar patrones que tal vez a simple vista como humanos no percibimos, pero que tal vez un sistema de inteligencia artificial sí puede percibir. Entonces, eso hace que tal vez en el futuro yo sea más eficiente detectando lesiones y haciendo diagnósticos. Entonces, es un ahorro, digamos, en el campo de la medicina, en el sentido de que se puede ahorrar mucho tiempo y también se pueden ahorrar muchos recursos, porque tal vez es diferente tener un sistema de machine learning que, bueno, que sí, necesito algunos datos y necesito algunas computadoras para correrlo, pero tal vez ya no necesito un grupo de, no sé, de 20 doctores investigadores estudiando solo eso. Y tal vez puedo enfocar esos investigadores en otras cosas aparte y el Machine Learning me soporta como el área. Entonces, es como muy importante ver como que hay como mucho miedo, ha habido como mucho estigma de utilizar la inteligencia artificial en la medicina, pero en realidad puede tener bastantes ventajas. ¿Okay? Y como el tema es sobre melanoma, entonces quería hablar un poco de el melanoma.
Entonces, el melanoma es un tipo de cáncer de piel, no es el único cáncer de piel que existe, hay muchos tipos de cáncer de piel y el melanoma es uno de ellos. Y se origina en las células productoras de pigmento que se llaman melanocitos. Entonces, nace aquí. Es uno de los tipos de cáncer más peligrosos que existen actualmente porque tiene una capacidad de propagarse muy rápido a otras partes del cuerpo. Entonces, a pesar, digamos, de que sus primeros síntomas y su origen se da en las células de la piel, tiene la capacidad de irse a otras partes del cuerpo muy rápido. Entonces, también puede haber melanoma en órganos y en tejidos internos que se pueden esparcir con el tiempo y entonces se genera cáncer en otras zonas. Entonces es muy peligroso. También algo muy interesante es que es el cáncer más común, es de los más comunes que existe actualmente en el mundo. Cada año se están diagnosticando aproximadamente 300,000 casos nuevos cada año. Entonces es muy, 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 muy común y lamentablemente también tiene como una alta mortalidad. Alrededor de 60,000 personas se mueren cada año por este tipo de cáncer de piel de melanoma. Entonces, en cuanto a los cánceres de piel, este es el más común y también es el más letal. Y en cuanto a los cánceres en general, es de los más peligrosos, porque tener melanoma significa que hay un potencial riesgo de que se esparza por otras partes del cuerpo muy, muy, muy rápido. Entonces, atacarlo en las etapas tempranas es como lo más importante cuando se trabaja con este tipo de cáncer, porque si se tarda mucho en diagnosticar el cáncer de piel de tipo melanoma, entonces es muy probable que la persona ya no se pueda recuperar y caiga como en esta tasa de mortalidad. Eh, okay. Y ahora sí, bueno, vamos a hablar de redes neuronales y por qué queremos utilizar redes neuronales y mezclar redes neuronales con cáncer de piel. Entonces, como ya sabrán algunos, las redes neuronales son en general modelos computacionales que se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano y que se diseñan para procesar información y hacer tareas complejas de la manera más similar posible a como se hace en el cerebro. Entonces, una red neuronal, digamos, la estructura básica es que está compuesta por varias unidades de procesamiento que se llaman nodos o neuronas artificiales, que lo que hacen es como asimilar como las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, los nodos son como esas neuronas artificiales, ¿verdad? Y están organizadas en diferentes capas que se interconectan, porque en nuestro cerebro humano las neuronas también están conectadas, digamos, se conectan entre ellas y se comunican y en cada región del cerebro, por decirlo así, digamos que hay capas que hacen diferentes acciones. El cerebro está enfocado, digamos, según como por zonas, digamos, por zonas geográficas, digamos, del cerebro. Entonces, tal vez las emociones están en cierta parte del cerebro, la memoria a largo plazo está en otra parte del cerebro, la memoria a corto plazo está en otra parte del cerebro. Entonces, eso podríamos traducirlo como a capas, a diferentes capas que conforman como una red que pueden hacer como una función diferente. Entonces, la idea es que cada neurona artificial, digamos, cada nodo de estos, va a recibir una entrada y lo procesa, usualmente mediante lo que se llama como una función de activación. Y bueno, va a pasar a través como de las capas, va a hacer muchos cálculos, pero al final va a producir como una salida y esa salida incluso puede estar conectada a otra red neuronal o pueden haber más capas. Entonces, este nodo hizo como su procesamiento, tuvo una salida y lo conectó a esta capa. Entonces, la entrada de esta capa, de esta neurona, es la salida de la otra neurona. Entonces, básicamente ese es como el funcionamiento. Y la idea es que la red neuronal, digamos que va aprendiendo, digámoslo así, entre comillas, aprende porque en cada capa se van modificando como pesos y cálculos de las conexiones entre las neuronas.
Entonces, actualmente las redes neuronales se utilizan como en muchas aplicaciones, se utilizan en reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje natural, pronóstico del tiempo, finanzas, y también se utiliza en diagnóstico médico. Y se utilizan mucho redes neuronales porque las redes neuronales pueden hacer tareas más complejas y aprender procesos más complejos como los humanos a la hora de tomar decisiones o hacer razonamientos. Entonces, por eso se utiliza mucho. Ahora bien, hay un tipo de red que se llama redes neuronales convolucionales. Existen muchísimos tipos de red, pero este es uno de ellos, redes neuronales convolucionales. Son un tipo de red neuronal que se especializa principalmente en el procesamiento y en el análisis de imágenes y datos espaciales. Entonces, datos espaciales me refiero es algo que yo puedo ver como en 2D, por decirlo así, algo que yo puedo mapear como un punto de inicio, un punto de final, algo que yo puedo mapear como en 2 dimensiones. Entonces, si yo pienso como en una imagen, eso es algo que tiene como un X y tiene como un Y, digamos. O sea, es algo como en 2D, es como un mapita, ¿verdad? Entonces, queda perfecto como para las redes convolucionales. Bueno, las redes convolucionales están compuestas como por muchas capas. Y bueno, entre ellas, digamos, tienen como capas de neuronas convolucionales, también tienen capas de agrupación o pooling, ya lo vamos a ver más adelante, y capas completamente conectadas, estas de aquí, fully connected. Aquí lo más, digamos, lo más característico de la red neuronal convolucional es que las operaciones que va haciendo entre capas son convoluciones. Y las convoluciones son como un tipo de integrales, por decirlo así. Entonces, al final de cuentas, como un tipo de operación matemática en el cual se basa este tipo de red neuronal. Y en cada capa va haciendo como esta operación matemática de diferentes maneras, con loops diferentes, como para obtener el resultado. Entonces, bueno, para recapitular, la convolución es una operación matemática que se parece, digamos, es como similar a un integral, y lo que me permite la convolución es que puede extraer características locales. Entonces, la red neuronal utiliza esa operación matemática para obtener características de la imagen. Obviamente también no va a utilizar solo la convolución, también utiliza diferentes filtros, usualmente sobre la imagen, como para empezar a hacer, digamos, más operaciones. Entonces a la convolución también le puede hacer multiplicaciones, luego hace como sumas, hace promedios, etcétera. Pero al final de cuentas lo que pasa aquí es como mucha mate, y su operación clave es esta que les digo de la convolución. Entonces, hablando un poco como de las capas por las que se conforma la red neuronal convolucional, entonces son tres principales: las capas convolucionales, las capas de agrupación o pooling y las capas completamente conectadas. Entonces, las capas convolucionales son como el componente principal de una CNN. Cuando digo CNN es el acrónimo en inglés de red neuronal convolucional, por si me escuchan diciéndolo mucho. Entonces, este es el ingrediente principal, digamos, la capa principal. Entonces, estas capas se componen por un conjunto como de filtros que van pasando a través de la imagen de entrada. Entonces, digamos, si esta es mi imagen de entrada, entonces yo tengo como capas de convoluciones que van haciendo muchos filtros en esta imagen para empezar a extraer diferentes características. Entonces, cada filtro, digamos, de estos, porque yo puedo tener como varias capas, digamos que cada cuadrito de esto puede representar una capa. Entonces, cada capa puede ser un filtro diferente que hace como una operación de convolución, Y entonces lo que va a hacer esa convolución es hacer operaciones matemáticas entre los píxeles, empezar a sumarlos, empezar a sacar promedios, y eso empieza a hacer que se descubran como diferentes patrones visuales. Entonces, sabemos, por ejemplo, que, bueno, nosotros sabemos que esto es un borde, pero ¿cómo la red sabe que es un borde? Entonces, la red
a través de estas convoluciones y de las multiplicaciones y de las sumas, se va dando cuenta que todos los píxeles que están, digamos, como en donde está el borde, va a tener un patrón. Entonces van a dar resultados en un rango. Entonces, digamos que los resultados de todas esas operaciones matemáticas siempre sean como entre 0.25 y 0.30. Y él se da cuenta que eso solo sucede acá. Entonces, encontró un patrón de esa región de la imagen. Entonces, digamos, ese es un borde. Y luego puede que encuentre otro patrón, digamos, de resultados. Entonces, digamos, cuando hay como un espacio vacío o una parte blanca de la imagen, entonces los resultados de las convoluciones y de las operaciones matemáticas van a ser diferentes. Entonces, así básicamente es como se da cuenta y empieza como a encontrar como patrones y a poder clasificar como en la imagen, digamos, qué pertenece a qué, ¿verdad? Okay. Entonces luego tenemos como las capas de agrupación o lo que también se llama en inglés pooling. Entonces, después de las capas convolucionales, usualmente ya vienen estas de pooling. En realidad son opcionales, pero casi todas las arquitecturas en general de una red neuronal convolucional la tienen. Entonces, las capas de agrupación lo que hace es reducir la dimensionalidad de las características. Porque, ¿qué pasa? Yo aquí hice muchísimas operaciones matemáticas, hice muchos filtros, utilicé muchas capas y entonces, ok, estas capas hicieron su trabajo y obtuvieron un montón de características. Y cuando digo características me refiero como a estos patrones que les comentaba, digamos, como estos resultados numéricos. Entonces, obtienen muchísimos resultados numéricos, muchísimas características, identificaron diferentes cosas, pero son muchísimos. Y si trabajamos con tantos, entonces la red neuronal se va a hacer gigante y cuando yo quiera utilizarla, voy a necesitar mucho recurso computacional. Entonces, las capas de pooling lo que me hace es, ok, agarremos todos esos resultados y empecemos otra vez a agrupar. Entonces, estoy como volviendo, como haciendo como otra vez como un loop sobre las características. Entonces, primero lo que yo hago es como sacar un montón de características y agrupar, pero por la imagen, digamos, para ver cuáles son los patrones de la imagen. Y luego tengo un montón de características, pero lo que quiero hacer con las capas de pooling es agrupar esas características, porque ya me di cuenta, digamos, que en esta zona, digamos, siempre tengo de 0.25 a 0.35, porque ese es el borde. Entonces, todas esas pueden ir juntas y yo ya sé, digamos, que todo eso es el borde, por ejemplo. Entonces, las capas de pooling me reducen la dimensionalidad para ya no tener tantas características. Entonces, yo no necesito tener 100 resultados de 0.25 a 0.35 para saber que es un borde, porque ya eso lo corrí muchas veces. Entonces, yo puedo decir como que con 20 me basta para saber que ya en esa zona está el borde. Entonces, básicamente eso es como lo que hace la capa de agrupación. Una de las técnicas como más comunes de agrupación que utilizan este tipo de redes se llama max pooling o submuestreo máximo, que lo que hace es que se selecciona el valor máximo de una región. Entonces, digamos otra vez al ejemplo del borde. Entonces, digamos que en el borde el resultado máximo de las operaciones matemáticas fue, no sé, aquí, esta esquina que me dio 0.32. Entonces, ese es el máximo, digamos. Entonces, lo que va a hacer el max pooling es dice como, ok, entonces agarremos el máximo. Entonces, cualquier píxel que esté abajo de 0.32, voy a decir que es un border. Esa es una técnica, digamos, que se utiliza. También hay otras técnicas que utilizan el promedio, entonces sacan el promedio de todos los resultados, digamos, del borde, entonces dicen como no, dejémoslo en 0.27. Entonces, todo lo que esté abajo de 0.27 es un borde, por ejemplo. Y bueno, finalmente, dentro de esta arquitectura están las capas completamente conectadas o fully connected layers, que están al final siempre de la CNN. Y lo que hace es que estas capas toman las características que aprendieron las capas anteriores, o sea, ya todo lo que pasó por las capas convolucionales, todo lo que pasó por la capa de agrupación, alimentan estas capas, llega ahí
y las utilizan para ya realizar como la clasificación o la segmentación o lo que yo quiera hacer, digamos, como la tarea final por la cual estoy implementando mi red neuronal sucede aquí. Lo que pasa en las dos capas anteriores es como una preparación de los ingredientes. Y aquí yo decido qué es lo que quiero hacer con mi red. Entonces yo puedo hacer una predicción, una regresión, puedo hacer una clasificación o puedo hacer una segmentación, por ejemplo. Entonces eso lo voy a decidir acá. Esas capas están igual compuestas por neuronas que están conectadas a todas las neuronas de la capa anterior. Entonces, por eso se llaman capas completamente conectadas. Bueno, aquí no se ve, digamos, en este gráfico, pero digamos, están al final, las capas fully connected vienen siempre al final antes del output y todas las neuronas o todos los nodos de esa capa están conectados con todos los nodos de las capas anteriores. Y por eso se llama totalmente conectada. Entonces es como que si yo tuviera aquí, bueno, entonces imaginemos que esta es como la capa totalmente conectada, esta es la salida, entonces esto se va a conectar con todos los de las capas anteriores. Entonces esta tiene una conexión con la capa, digamos, como de rosado rosado, pero también tendría una de rosada verde, digamos. Entonces se conecta con todos los nodos anteriores. Que eso no sucede en las otras capas. En las otras capas yo conecto mi salida, entonces yo aquí conecto mi salida con mi entrada y ya. En estas capas, entonces todos los nodos van con todos los nodos. Y aquí decido ya cuál va a ser mi función de la red neuronal. Okay. Y bueno, algo que quería tocar es cuál es realmente, o sea, aparte como de la arquitectura que les dije y les mencioné, cuál es la diferencia entre una red convolucional y una normal, digamos, de una red neuronal y una red neuronal convolucional. Entonces aquí puse como unas diferencias que se tienen que tomar en cuenta. Entonces lo primero que es lo que hablamos de los procesamientos de datos espaciales. Entonces estas redes se diseñaron exclusivamente como para poder trabajar con datos espaciales, como las imágenes. Porque la estructura de las capas convolucionales y las operaciones de convolución permiten que la red aprenda características locales. Entonces, yo tengo que poder mapear eso, mapear los datos, digamos que de alguna manera geográfica, como en un plano cartesiano, por ejemplo. Entonces, si yo puedo mapear mi dato en un plano, digamos, es más fácil para la red aprenderlo porque las convoluciones, digamos, la operación matemática, trabaja muy bien con datos que yo puedo mapear espacialmente. Luego, los parámetros compartidos, y esta me parece que es como una de las más importantes también, que es que a diferencia de otras redes tradicionales, la CNN utiliza parámetros compartidos con las capas convolucionales. Entonces, ¿qué significa esto? Que los mismos filtros se aplican a diferentes regiones de la imagen. Entonces, un filtro en la imagen que teníamos del robot, por ejemplo, me va a volver. Entonces, digamos, otra red, por ejemplo, en la primera capa va a aplicar un filtro A en el ojo, digamos, del robot. Y luego va a aplicar como un filtro B en, no sé, en los botones. Lo que hace la convolucional es decir, como, bueno, esta capa aplica el filtro A en el ojo del robot, pero la segunda capa también va a aplicar el filtro A en los botones, digamos, el mismo filtro en otra zona. Entonces, no son como totalmente diferenciables las capas, porque no estoy decidiendo filtros diferentes para cada zona, sino que estoy diciendo, no, ok, cambiemos la zona, pero repitamos el filtro. Entonces, el filtro va pasando por diferentes partes de la imagen, que eso hace que los parámetros sean compartidos. ¿Y eso en qué ayuda? En que voy a tener menos características. Entonces, mi modelo va a ser más eficiente, va a ser menos pesado. Entonces, menos pesado significa que lo voy a poder correr con menos capacidad computacional, menos recursos computacionales.
y bueno, reduzco la dimensionalidad como más fácil, ¿verdad? Entonces, esto hace que sea mucho más eficiente, que yo pueda, digamos, repetir esas operaciones, esos filtros en las mismas regiones, en diferentes regiones, en vez de estar cambiando en cada región, hace que comparta parámetros y eso la hace muy eficiente. Luego, otra de las características que también yo diría que esta y esta última que voy a mencionar acá son las más importantes de las convolucionales. Entonces, esta, la invariancia a la traslación. Entonces, las capas convolucionales de este tipo de red son capaces de detectar características independientemente de la ubicación de la imagen. Entonces, eso significa que sin importar si yo, no sé, si yo hago una traslación en la imagen, la red igual puede aprender. Entonces, o sea, básicamente lo que pasa es que la red puede aprender sin importar dónde aparezca el objeto en la imagen. No importa si mi robot está de cabeza, no importa si mi robot está acostado o si los ojos, digamos, si la cabeza del robot ya no está acá, sino que todo lo corrí un poco más a la izquierda, o si todo lo corrí un poco más a la derecha, si sale más arriba, más abajo, o si en otra imagen me sale como todo chiquitito aquí. O sea, eso no importa, porque la traslación del objeto no le importa a la red. La red puede aprender sobre el objeto, sin importar digamos, la manera en la que esté acomodado o el lugar en donde esté en el plano. Entonces, esa también es como muy importante. Eso es muy importante. Estas dos hacen que sean muy eficientes y por eso se utilizan mucho en imágenes. Porque, por ejemplo, si yo quiero detectar dónde hay un gato en una imagen, puede que haya redes neuronales que solo, o sea, que funcionen muy bien si mi gato siempre está como, tal vez como de frente y en el centro de la imagen. Pero tal vez si el gato está de lado y sale como a la par de una persona, tal vez esa misma red ya no se comporte tan bien, pero la convolucional lo va a encontrar igual, porque tiene esta característica y esta otra. Entonces esas dos se suman para que la red esté aprendiendo más del objeto que de las posiciones. Entonces aprende como de las características del objeto en sí, lo que hace que sea invariante a la traslación. Luego tenemos aquí, bueno, la estabilidad, que bueno, diría que también es como una estabilidad que eventualmente permite una escalabilidad, porque la estructura de la red convolucional y las propiedades que hemos mencionado hace que se puedan manejar imágenes de diferentes tamaños sin que yo tenga que cambiar la arquitectura de la red. Entonces yo puedo trabajar con una imagen de alta definición y también puedo trabajar con una imagen de poca definición o una imagen pequeña o una imagen gigante, una imagen mediana y no tengo que cambiarle nada a la red por estas características, estas dos características sobre todo, porque él puede trabajar sobre la imagen, la red trabaja sobre la imagen, comparte los parámetros, no le importa dónde esté el objeto, entonces tampoco le importa el tamaño de la imagen. Y eso hace que si yo voy a empezar a trabajar, digamos, si mi modelo era como, bueno, solo tengo imágenes chiquititas, pero ahora voy a tener un dataset con imágenes grandes, Full HD, no importa, no tengo que cambiar la arquitectura, puedo seguir trabajando con esa red. Entonces, tiene mucha estabilidad y eso hace que sea muy escalable. Y bueno, finalmente, esas características se suman para que sean muy buenas en aplicaciones específicas. Y esas aplicaciones específicas son principalmente aplicaciones de visión por computadora, como clasificar imágenes, detectar objetos, segmentar imágenes, reconocimiento facial. Entonces, todas estas características hacen que las redes convolucionales sean como perfectas para todo lo que tenga que ver como por visión por computador o procesamiento de imágenes en general. Okay. Ahora sí. Entonces, el enfoque del webinar y de la investigación era la segmentación. Entonces, la segmentación en general es el proceso de dividir una imagen en regiones o segmentos significativos basados en características. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, aquí yo puedo ver que hay un elefante, que hay un suelo y hay unos árboles, etcétera.
Aquí en esta puedo ver, digamos, que hay personas, que hay una sombrilla, y aquí también puedo ver que hay personas y, no sé, tal vez unas sombrillas, un suelo, etcétera. Entonces, segmentar es básicamente como reconocer los tipos de objetos que hay en la imagen, pero además de reconocerlos, no solamente decir, bueno, aquí hay 2 elefantes, es decir, dónde están esos elefantes y exactamente cuáles son los píxeles que conforman esos elefantes. Entonces ya no es solo una tarea de detección y una tarea de clasificación, sino que también hay algo agregado, y ese agregado es, necesito saber cuál es la forma, cuáles píxeles representan en total, digamos, esa figura o ese objeto. Y hay muchos tipos de segmentación en general. En Machine Learning hay muchísimos tipos de todos, y si hablamos de segmentación, pues cada vez hay como más especializaciones. Pero hay dos que son como las principales y las más importantes, y como las originales y las que están en la cumbre de la pirámide, que son segmentación semántica y segmentación por instancia. Semantic segmentation, instant segmentation en inglés. Entonces, la segmentación semántica básicamente lo que hace es asignar una categoría a cada región de la imagen. Entonces, esto está más cercana a una clasificación. Entonces, yo lo que ocupo saber es qué hay en la imagen en general, cuáles son como las clases generales de la imagen y cuáles son los píxeles de esas clases. Entonces, por ejemplo, acá vemos que aquí me marca cuál es el camino, cuál es el pasto y cuáles son las ovejas. Y son 3 clases. En mi imagen hay 3 clases y nada más me interesa saber cada píxel a qué clase pertenece. ¿Ok? Pero luego en la segmentación por instancia, yo quiero un poquito más. Entonces, ya no solo quiero que me diga como en las clases y como cuáles píxeles son de cada clase, sino que quiero como poder diferenciar cada píxel. Entonces, aquí tengo igual como el camino, el pasto, pero ahora tengo 3 ovejas, y las 3 ovejas son diferentes porque tienen una etiqueta diferente. Entonces aquí yo ya no tengo tres etiquetas nada más como acá, aquí ya tengo 5, porque entonces yo quiero diferenciar la oveja 1 de la oveja 2 y de la oveja 3, porque si hago eso, así puedo saber que tengo 3 ovejas en esta imagen. Entonces, esta de Instant Segmentation le agrega como un poquito más. Y bueno, ¿por qué nos interesa tener segmentación en el melanoma? ¿Por qué queremos tener segmentación en cáncer? Entonces, esas son como imágenes de cáncer de piel tipo melanoma. Y bueno, creo que para nosotros, y bueno, yo no tengo conocimientos en medicina, pero igual para nosotros puede ser muy sencillo decir como, sí, sí, este lunar se ve bastante feo, está como muy notorio, tiene como mucho color, eso definitivamente sí, yo pensaría que podría ser un cáncer o que hay algo raro ahí, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros claramente estamos viendo como humanos, nuestra visión lo puede ver y podemos identificar cuál es su forma, etcétera. Entonces, ¿por qué queremos segmentar en el cáncer? Y más si tenemos como dermatólogos expertos que se pasan toda su vida estudiando esto. Bueno, en general, queremos segmentar porque podemos delimitar más precisamente las lecciones, y eso significa que podemos empezar, digamos, a estudiar regiones de interés de una manera como más amplia y más detallada, lo que hace que el análisis y el diagnóstico pueda ser como mucho más detallado. Entonces, si yo puedo segmentar esta imagen, por ejemplo, este melanoma, yo puedo empezar a tener características y métricas. Entonces, yo puedo empezar a tener un radio, una forma, una escala de colores. Y es como más fácil si yo tengo la región del melanoma identificado, la región de lo que realmente es melanoma identificado. Entonces, aquí tal vez no me interesa mucho los alrededores, me interesa
la parte solo del melanoma, que puede ser como solo esta partecita negra. Entonces, puedo empezar a tener como más métricas si yo delimito esa zona. Y también puedo empezar a comparar y darle seguimiento a largo plazo. Entonces, un paciente que tiene un cáncer de piel y se somete a un tratamiento, entonces se le van tomando imágenes a través del tiempo y yo las voy segmentando. Con estas métricas cuantitativas puedo empezar a ver si está mejorando, si está empeorando, puedo ver si el radio es más grande, si la forma es más grande, si la forma cambió, si la escala de colores cambió. Y eso lo puedo hacer mucho más fácil si yo segmento la imagen. Eso a la vez, digamos, hace que haya una reducción en la carga de trabajo del especialista, apoyo en la toma de decisiones. El chiste de la inteligencia artificial en medicina no es quitarle el trabajo a los médicos ni a los especialistas, es poder ayudarles y apoyarles a tomar las decisiones de una manera más segura, mucho más eficiente, que tengan menos carga de trabajo, porque para que eventualmente, no sé, puedan atender más personas, por ejemplo, que se vuelva más fácil, que si un análisis de un cáncer tomaba, no sé, una semana antes, pues que ahora con Machine Learning pueda tomar un día. Entonces se trata de eso, de ser como un apoyo para el especialista. Y bueno, ya casi termino para hablar, digamos, quería hablar un poco como más de la investigación aplicada. Las redes convolucionales también vienen en muchas formas y sabores y uno de ellos es MaxRCNN, que es un modelo de aprendizaje profundo, de deep learning, porque tiene muchas redes neuronales que se utiliza para detectar y segmentar imágenes. Entonces, su base es una red neuronal convolucional como la que les acabo de explicar y utiliza regiones de interés, ROIs, para detectar y clasificar objetos de una imagen. Entonces, los ROIs es algo que MaxRCNN implementa y digamos que el ROI, esa región de interés, es como un tipo como de métrica que se empieza a utilizar para reducir cada vez más cuál es el objeto que yo quiero segmentar o detectar. Entonces, le da una métrica a cada píxel y yo me puedo acercar cada vez a través de esa métrica mucho más cerca a, digamos, este jugador, porque yo le estoy dando una métrica y obviamente esto va por varios loops, etcétera. Entonces, esa métrica se llama región de interés. Entonces, él empieza a definir si esa es una región de interés o no. Entonces, si yo estoy buscando jugadores, en mis cálculos matemáticos, todo lo que yo sé que me da cerca de lo que parece ser como zacate, digamos que no sé, que me dé 0.50, 0.70, yo ya sé, digamos, la red neuronal aprende que eso no suele estar en jugadores. Entonces, cuando yo me encuentro un píxel que me dio ese resultado, yo sé que va a estar lejos de mi región de interés. Entonces, mi ROI va a ser muy bajo para el zacate. Pero luego si yo me topo como con ahí la pierna del jugador, empieza a subir el ROI. Y si lo hace varias veces, entonces ya es más fácil dividir cuál es el objeto. Y es, básicamente eso es como lo que hace el Max RCN. Y luego hay algo que se llama GrabCut, que es un algoritmo también de segmentación. Este lo desarrolló Microsoft Research. Algo como muy interesante es que en realidad no es una red neuronal, sino que se basa en cálculos como gaussianos y también recibe como la interacción inicial de un usuario. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen se muestra que esta es la foto total que se subió, pero el usuario marca esta parte, digamos, eso funciona como un paint, yo marco esta parte, entonces GrabCut detecta cuál es la zona realmente que quiere segmentar y la segmenta. Entonces es como mucho más simple, menos complejo porque no es una red neuronal, no necesita alimentarse con datos porque está teniendo como un input del usuario directamente. Y bueno, en la investigación y en el paper, lo que se hizo fue reunir como todo lo que les acabo de mencionar, todo lo que les acabo de decir,
en un solo pipeline. Entonces teníamos como entrada una imagen de un melanoma y esta es como el MassCAR-CNN, digamos la red neuronal convolucional. La implementamos con una ResNet 50, que eso es como un tipo de red neuronal base. Entonces aquí tiene como una región propuesta que es para empezar a hacer su ROI, su región de interés, saca sus características y luego empieza a hacer como la agrupación, empieza a bajar dimensionalidad y hacer como todas las cosas de las que hablamos. Y al final tiene dos cosas. Tiene una clase, obviamente en este caso, digamos, solo trabajamos con tipo melanoma, entonces la clase iba a ser melanoma o no melanoma o piel, digamos. Y la máscara. Entonces la máscara viene de la región de interés. Entonces la máscara me marcaba y me detectaba cuál era realmente la lesión de melanoma en esa imagen. Entonces, ves, al final, digamos, eliminaba todo y dejaba como solo esto. Entonces, algo interesante que quisimos hacer fue utilizar GrabCut porque era muy sencillo y no era una red neuronal, no requería datos de entrenamiento, utilizarlo al final del pipeline. Entonces, al final de MassCAR-CNN teníamos esto y lo que hicimos fue agregar la base del algoritmo de GrabCut y que con la imagen se alimentara la imagen original, sin yo como usuario tener que hacer nada, sino de una manera automática, alimentar el GrabCut para que me creara como otra máscara, una nueva máscara, y aplicar como las dos máscaras. Entonces, aplicar la de MassCAR-CNN y aplicar la de GrabCut. Entonces, se tenía como un resultado como un poco diferente si variaba el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, tenemos como la imagen original, tenemos como la máscara del ground truth, digamos que esta es como la imagen que como debería quedar segmentada, así la segmenta MassCAR-CNN y cuando le metíamos GrabCut la segmentaba así. Entonces, algo muy interesante tal vez que en esta investigación obtuvimos es que cuando le metimos una capa de GrabCut, y mucha gente lo hace con OpenCV, digamos, agarra su red neuronal, segmenta la imagen y le mete otra capa adicional más simple para mejorar el resultado. No necesariamente eso estaba pasando acá. ¿Por qué? Porque puede que la métrica, digamos, nuestras métricas de evaluación sí daban más altas con este modelo al implementar GrabCut que solo MassCAR-CNN. Pero a la hora de llevarlo a un especialista, un dermatólogo, para el dermatólogo era mucho más valioso este resultado que este, porque nos comentaba que, digamos, al menos en este resultado, él podía ver como mejor la forma de los bordes. En cambio, aquí, la manera en que estaba segmentado, ven que tienen ahí como unos mordisquitos y todo, lo confundía mucho y como que se comía algunas partes del GrabCut. Entonces, también es como algo como para hacer como un llamado ahí de atención a nosotros, digamos, las personas técnicas que nos gusta como mucho esta parte y la parte de las métricas y pensamos que al tener una métrica es mejor, no necesariamente es así. Y que si estamos pensando en este modelo para ser un apoyo para los especialistas en medicina, en realidad pues hay que consultarles a ellos también. Entonces, en este caso, a pesar de que nuestro modelo era buenísimo combinado, al menos para el dermatólogo el que preguntamos, era muchísimo más valioso este resultado que este, a pesar de que aquí la métrica era más baja, porque él entendía muchísimo más con este resultado y él podía darnos más características con este, y con este tal vez no se sentía tan cómodo. Entonces, eso también fue como algo muy interesante como de esta investigación. Y bueno, yo creo que ya casi completé la hora, entonces no sé si tienen preguntas o comentarios. Y si no, igual, muchas gracias por el espacio de nuevo. Voy a, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Karen, por compartir con nosotros este webinar. Procederemos a iniciar entonces el segmento de preguntas, por lo que les solicitamos que si tienen alguna duda, escriban la pregunta completa en el chat o bien pueden solicitar la palabra y así poder realizar sus preguntas o sus dudas.
Adelante, José. Bueno, buenas noches a todos los presentes. No es una consulta, sino más bien un tipo de reconocimiento, ¿verdad? A Karen por esta labor. Desde mi perspectiva de científico, bueno, por lo menos estudiante de ciencias y ingeniería, y para mí esto representa un hito en, en la ciencia, en la medicina, ¿verdad? Que, ok, a pesar de que no es una inteligencia artificial que pueda diagnosticar cánceres, o por lo menos no tener un criterio que lo tendría un dermatólogo, sí representa una herramienta útil. Yo sé que Karen lo considera aún en pañales, pero el potencial que tiene esto lo veo enorme. Entonces, externar el agradecimiento públicamente a Karen por esta labor, por todas esas noches de sacrificio que tuvo, ¿verdad? Todos esos momentos de familia que los pasó programando esta red neuronal increíblemente buena. Entonces, dijo honores a quien nos merece. Y gracias. Gracias, José. Mil gracias. También tenemos una pregunta en el chat de Miguel Ángel Sigüenza. Dice, buenas noches, excelente ponencia. Me gustaría saber cuáles fueron los principales obstáculos que tuvo al iniciar la investigación. Gracias por la pregunta. Y bueno, en realidad eso me trae un tema muy interesante que quería mencionar. Lo más complicado al iniciar la investigación fueron los datos. Y no porque no existan datos de cáncer de piel de tipo melanoma, porque hay muchísimos datasets alrededor del mundo y hay muchos datasets abiertos para que uno haga investigación. Pero lo que más me costó fue que no había muchos datos, muchas imágenes de melanoma para Latinoamérica. Y la red neuronal, digamos, el modelo lo estábamos implementando para que se pudiera hacer un apoyo para los doctores de un hospital de aquí de Costa Rica, donde yo vivo, y digamos, las lesiones de melanoma cambian muchísimo según el tipo de piel, según el color de piel, etcétera. Entonces, digamos, para las personas latinoamericanas, no necesariamente un melanoma se ve igual al de las personas europeas, que casi siempre, digamos, los datasets que encontrábamos eran de personas europeas o de personas de Estados Unidos. Entonces, esa parte de los datos fue muy compleja porque sí hubo que generar algunos para que el modelo no hiciera como un overfitting solo con el tipo de piel de esas zonas geográficas, sino que también aprendiera, digamos, cómo se ven las lesiones aquí. Entonces creo que sí, la parte de los datos fue lo más complejo, pero no porque no había imágenes de melanoma, porque sí hay muchísimas, sino que tal vez para la aplicación que le queríamos dar aquí dentro del país no había muchas imágenes de melanomas de personas en Latinoamérica. Tenemos otra pregunta en el chat de Jimena León. Ella dice, gracias Karen, es una investigación sumamente interesante. Una consulta, ¿usted considera que estas CNN en el futuro podrían recomendar medicamentos temporales luego de diagnosticar? Sí, digamos, o sea, sí creo que las redes convolucionales se pueden utilizar como parte de una arquitectura que empiece a recomendar como medicamentos. Por sí solas, la CNN no lo va a hacer a menos de que, digamos, alimentemos la CNN con datos no solo de imágenes, sino de medicamentos. Entonces, podríamos alimentar la CNN con datos históricos en donde tenemos como un paciente con melanoma, las imágenes de su melanoma y el tratamiento que se le dio para que, no sé, para que se curara o algo así, digamos. Entonces, esa sería la manera más sencilla. Pero si ya queremos hacer como que desde cero, recomendar como medicamentos temporales o algo así, yo creo que habría que implementar la red neuronal como dentro de una arquitectura
más amplia. Entonces, no solo esa red neuronal, sino que necesitaríamos tal vez otro tipo de redes neuronales que me analicen como otras cosas que tal vez la red convolucional solita no lo haría, a menos de que tengamos esos datos, como en el ejemplo que acabo de decir. Mil gracias a todos por sus aportes. Por el tiempo, quizás continuaremos con el siguiente punto. Los grupos de afinidad de Women in Engineering y los capítulos estudiantiles de Computer de IEEE de la Universidad Don Bosco y la Universidad del Salvador, agradecemos a Karen Tovar Parra por compartir con nosotros en este webinar. Hacemos la entrega de un diploma que dicta de la siguiente manera. Los grupos de afinidad de Women in Engineering y los capítulos estudiantiles de la Sociedad de Computer de IEEE de la Universidad Don Bosco y la Universidad del Salvador tienen el honor de entregar a Karen Tovar Parra el presente diploma de reconocimiento por impartir la ponencia Segmentación automática de imágenes utilizando redes convolucionales basadas en regiones para la detección de cáncer de piel de melanoma, dado en San Salvador, El Salvador, a los 23 días del mes de junio de 2020. Firma Daniela Sorto, presidente de Women in Engineering de la Universidad del Salvador, Mercedes Joaquín, presidente de Women in Engineering de la Universidad Don Bosco, Fátima Montano, presidente de Computer Society de la Universidad Don Bosco, y Carlos Belloso, presidente de Computer Society de la Universidad del Salvador. Le deseamos muchos éxitos, Karen, en todos sus proyectos. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. De esta manera, entonces, damos como finalizado el webinar. Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos en esta actividad e invitarlos a que sigan las redes sociales oficiales de los grupos de afinidad de Women in Engineering y los capítulos estudiantiles de Computer Society de IEEE de la Universidad Don Bosco y la Universidad del Salvador, donde se publican todas las actividades a desarrollarse. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches.